Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema de notación y connotación del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recuerdo que laves tus manos constantemente con agua con jabón o que apliques gel antibacterial. Recordando un poco de los temas anteriores, vimos cómo las palabras se dividen o cómo es que se forman las palabras. También hemos leído un poco de poesía. ¿Te recuerdas los nombres de los poetas que hemos estado viendo su obra? ¿Alguno de sus poemas? Recuerda tener tu cuaderno también para apuntar y poder también ver o verificar los temas anteriores, ya que todo se entrelaza. Tuvimos el primer poeta, Juan Ramón Jiménez, y ahora estamos leyendo poesía de Federico García Lorca. Y antes de empezar con el tema en general, el significado de la palabra de notación y connotación, vamos a comenzar leyendo el poema Cortaron tres árboles. Quiero que me acompañes en la lectura y también, como te indiqué en tu cuaderno, apuntes este poema. Cortaron tres árboles. Eran tres. Vino el día con sus hachas. Eran dos. Alas rastreras de plata. Era uno. Era ninguno. Se quedó desnuda el agua. Ahora quiero que prestes también especial atención a alguno de los versos. Si te das cuenta, acá va disminuyendo el número. 3, 2, 1, ninguno. Y ninguno también puede ser representado con el 0. Aparte, quiero que prestes atención también a la rima de estos otros versos. Hachas, plata, agua. Si te das cuenta, repite el sonido de las vocales, de la vocal A. A esto le vamos a llamar aliteración. Ahora, ¿de qué crees que trata el poema? ¿Qué crees que significan estas palabras? Hachas, agua, se quedó desnuda el agua. Quiero que tengas estas preguntas presentes para poder desarrollar el tema, ya que vamos a ver el significado de la palabra. Ahora quiero preguntarte, ¿qué crees tú que significa significado? Si yo te digo perro, ¿cuál es el significado de esa palabra? ¿A tu mente viene algún perro que hayas visto o que tengas en casa o que hayas visto en la calle? Lo ves en tu mente, la imagen de ese perro. Pero, ¿cuál es el significado de esa palabra? ¿Cómo definirías perro? Y eso es lo que vamos a ver hoy, el significado. El significado son ideas o conceptos que representa una palabra o un término. Por ejemplo, perro representa un mamífero peludo que ladra. Ahí vamos dando una definición de qué es esa palabra. Ahora también quiero que te preguntes, ¿quién le ha puesto esa definición a la palabra? ¿Te has puesto a pensar alguna vez el significado de las palabras? ¿Quién se los ha asignado? ¿Por qué significan lo que significan? Puedes discutirlo con la persona que te está acompañando. En el fondo te darás cuenta que en algunos momentos tal vez las palabras que utilizamos, si te pones a pensarlas crítica y objetivamente, no tienen un sentido, no tienen un significado, sino que se los ha ido dando la sociedad a través de la historia. Pero ¿quién ha determinado, quién ha fijado ese significado? Luego, también tenemos otra definición importante que es el contexto. El contexto no es más que frases u oraciones que van a condicionar ese significado. Es decir, las palabras, cuando las estamos utilizando en alguna oración o en alguna frase, van a significar dependiendo del tema o de la situación en la que estemos hablando. No es lo mismo que estemos hablando tal vez en algún contexto científico, ya sea médico, de ingeniería, pues van a usar términos específicos y que no tienen equivocación al momento de referir esa palabra. Por ejemplo, un ataque cardíaco es un ataque cardíaco en el lenguaje científico. En cambio, cuando estamos hablando en un lenguaje fuera del científico, algo coloquial, algo cotidiano, incluso poético, puede que un ataque cardíaco vaya a tener un significado totalmente diferente y ese va a estar condicionado por las frases u oraciones que lo estén acompañando. Y ¿recuerdas gráfica que te había mostrado antes cuando estábamos viendo las sílabas? Vamos a repasarlo
para que recordemos nuevamente la jerarquía de cómo se va formando o cómo se crean los documentos o textos que nosotros leemos o decimos. Comenzamos por los sonidos. Los sonidos los vamos a definir como fonemas. Por ejemplo, el sonido de la F, de la P. Luego a esos sonidos el ser humano les ha asignado alguna forma visual que le vamos a llamar letras o grafías. No en todos los idiomas son las mismas letras. Puedes verificar, por ejemplo, comparar las letras del idioma español, ruso, francés. Verás que las letras que utilizan esos idiomas o estos idiomas no son iguales, tienen otras letras diferentes. ¿Por qué? Porque son asignadas por el ser humano. Luego, al juntar estas letras, obtenemos sílabas. ¿Te recuerdas de las sílabas? ¿Cómo dividíamos la palabra en pequeñas estructuras? Luego, al unir estas sílabas, obtenemos palabras, que son las que veremos hoy, las palabras. Luego, al unir palabras, obtenemos oraciones. Las oraciones van a formar párrafos y los párrafos finalmente formarán estructuras o cuerpos más grandes que se llamarán textos. Muy bien. Ahora entremos en materia del tema general o el tema específico. Denotación, connotación. Siguiendo el hilo de la conversación acerca del significado, que dijimos que son ideas o conceptos que representa una palabra o un término, podremos encontrar dos tipos de significado en la palabra, la denotación y la connotación. Puedes pensar que va a ser un poco confuso, un poco difícil, pero no te preocupes. Vamos a ir viendo uno por uno detenidamente y verás que al final lograrás comprender e incluso aplicarlo, ya sea cuando hables con alguna persona, cuando vayas a la calle, y podrás definir y diferenciar qué tipo de significado están usando las personas. Empecemos con la denotación. La denotación es el sentido literal de la palabra, es decir, va a tener solo un significado. Regresemos acá, podemos verificarlo en el poema. Si te digo la palabra hacha, ¿qué es un hacha? Verás que es un instrumento para cortar, que tiene una hoja, tiene un mango, tiene filo, puede servir para cortar leña o cortar árboles. Ahora vamos con la connotación, es un sentido figurado. ¿Te recuerdas que te dije que el significado puede también ser dado por el ser humano sin alguna idea o solo porque sí? Ahora, ¿qué crees tú que significaría hacha en este poema? Si el hacha corta, ¿con qué lo relacionas si está cortando un árbol? Con destrucción, con muerte. Ese es el sentido connotativo, lo que puede sugerir más allá del sentido literal. Luego tenemos que la denotación es un lenguaje objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que el receptor no interpreta, sino que únicamente transmite la realidad. Si te digo que esto es un pizarrón en el lenguaje objetivo. Ahora, si usamos un lenguaje subjetivo, como lo vimos con la palabra hacha, el receptor debe interpretar. ¿Te recuerdas los elementos de la comunicación? Tenemos el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal. Acá entra mucho en juego el receptor y el emisor en este tipo de lenguaje y en sí en el significado de las palabras. Como te indicaba, en la denotación tenemos una sola interpretación, es decir, la palabra significa lo que vamos a encontrar en los diccionarios. En la connotación tendrá varias interpretaciones y esto dependerá también de nuestra vivencia con la realidad, de las experiencias que nosotros tengamos o si conocemos esa palabra o no, o incluso con qué lo podemos asociar. La denotación, el significado denotativo es compartido por todos los hablantes de la lengua. Por ejemplo, agua. Agua ya sabemos que es un líquido vital compuesto de hidrógeno y oxígeno y ese significado es compartido por todos los hablantes, en este caso del idioma español. Sin embargo, si nos vamos ya en el contexto del poema, no todos van a compartir el significado. Acá puede ser que agua tenga el significado de vida, también de claridad,
Pero eso dependerá de nosotros, cómo nosotros también conozcamos o manejemos ese término. Luego, la denotación, por ser reproductor de la realidad, va a cumplir la función informativa del lenguaje, es decir, se va a centrar en el referente a la realidad en sí misma. ¿Te acuerdas de las funciones del lenguaje? Estas van de la mano con los elementos de la comunicación: la función informativa, la función apelativa, la función fática, la función metalingüística, la función poética, la función emotiva. Y la función emotiva será aplicada en la connotación. ¿Por qué? Porque, como hemos estado viendo, es un sentido figurado y partimos de que el receptor debe interpretar, es porque el emisor quiere transmitir la realidad como él la ve, a partir de su experiencia, de sus ideas, creencias, influencia cultural y social. Por eso es que cae en la función emotiva y por eso nos exige a nosotros como receptores, lectores, decodificadores del mensaje, interpretar lo que estamos leyendo, escuchando o viendo. Luego, en la denotación, el contexto no determina el significado. Es decir, tomamos las palabras aisladas, como en este caso plata, tomémosla de acá. Plata ya conocemos que es un metal, pero si lo vamos a ver connotativamente, el contexto determinará el significado. Alas rastreras de plata. ¿Qué crees acá que nos quiere dar a entender con este metal el poeta? Y por último, la denotación la encontraremos en textos científicos, periodísticos, en noticias, es decir, porque únicamente nos están informando, aunque eso no quiere decir que algunos escritores o autores puedan utilizar la denotación y la connotación al momento de escribir este tipo de textos, pero generalmente lo encontramos acá. Y la connotación lo vamos a encontrar utilizado un poco más en los textos literarios. Pero como te indico, no quiere decir que únicamente se limiten a estos textos. Hay grandes autores como Gabriel García Márquez que mezcla la denotación con la connotación, es decir, alguna crónica periodística, pero le da ese elemento literario. Lo importante es saberlos reconocer para que tú después los puedas aplicar y los puedas redactar en tus textos. Pero te preguntarás entonces, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo lo puedo yo identificar en mi vida diaria? Veamos acá estos ejemplos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una mano, una cabeza, una tortuga. ¿Qué es una mano? Una extremidad superior formada por 5 dedos. ¿Qué es una cabeza? La parte superior donde se aloja el cerebro, ojos. ¿Qué es una tortuga? Un reptil que posee un caparazón, herbívoro. Muy bien. Esto es lo denotativo. Pero ahora, ¿cómo crees tú que podría ser lo connotativo? ¿Cómo podríamos dar un significado connotativo a mano? Cuando necesitas ayuda, ¿qué expresiones has utilizado? Podríamos decir, ¿me das una mano? ¿Crees tú que es literal o que es algo figurado? ¿Mano qué sentido tendría en este contexto? Ayuda. Luego, vamos al mercado y podemos pedir una mano de, ya sea una mano de naranjas, una mano de limones, pero no nos están dando la mano, sino que nos están dando 5 elementos de eso que estamos pidiendo, de ese conjunto. Entonces acá tenemos el sentido o el uso connotativo de estas palabras. ¿Qué ejemplos se te vienen a la mente con cabeza? Nuevamente, si vamos al mercado, podemos pedir una cabeza de ajos. ¿Y crees tú que van a dar una cabeza como nosotros la conocemos? No, sino que es estos ajos, sus tallitos, y eso es lo que nos van a dar en el mercado. O también podemos decir que alguien perdió la cabeza.
pero no es porque se le haya caído o no sepa dónde la dejó, sino que únicamente fue porque se molestó en algún momento o está olvidando algo. Si te das cuenta, entonces acá le estamos dando otro sentido a esa palabra, es decir, la carga de esa palabra es totalmente diferente a como nosotros la conocemos. Ahora creo que ya tienes una idea de cómo usar tortuga. Podemos decir que alguien camina a paso de tortuga, es decir, lento. O también lo podemos usar como una figura literaria, tortuga, un reloj de pared. ¿Por qué? La tortuga se asocia con el tiempo que pasa lento. Entonces la tortuga puede equivaler a un reloj de pared. Ahora regresemos al poema y quiero que, partiendo de lo que hemos visto en este momento de notación y connotación, ya vayas analizando los versos. Eran 3, vino el día con sus hachas. ¿Qué crees que significa eso? Vino el día. ¿Cómo puede venir el día y tomar una actitud de un ser humano y cargar un hacha? Alas rastreras de plata. ¿Qué crees tú que significa rastreras? Las alas, se quedó desnuda el agua. ¿El agua usa ropa? ¿O cómo crees tú, o qué crees tú que nos quiere decir al decir que el agua se quedó desnuda? Lo puedes asociar también al título del poema, cortaron 3 árboles. Si cortaron los 3 árboles, ¿cómo pudo quedarse desnuda el agua? ¿Ya te estás imaginando lo que el poeta nos está diciendo? Ahora quiero que me acompañes por acá. Tenemos a nuestro amigo Humpty Dumpty y vamos a ver un procedimiento, si te recordarás, él te lo mencioné, del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y Humpty Dumpty tiene una manera peculiar de explicarle a Alicia el significado de las palabras. Él dice que él hará que las palabras signifiquen lo que él quiera que signifiquen. Y tenemos acá un ejemplo, a esto le vamos a llamar palabras maleta. Quiero que prestes especial atención, que lo apuntes porque después tú podrás crear tus propias palabras. ¿Te recuerdas que hablamos del significado, el denotativo y connotativo? Ahora quiero que prestes especial atención a la lógica que manejamos al hablar. Tenemos acá estos dibujos. Si sumamos, ¿esto qué es? Es una cama. ¿Y esto qué es? Un león. Tenemos el significado de las 2 palabras. Pero ahora, si unimos las 2 palabras, ¿crees que significa, o qué crees que significa? Correcto, un camaleón. Pero si aislamos los términos o separamos los términos y el significado de ambas palabras, ¿crees que el nombre de este animalito tiene sentido? Tiene sentido porque puede ser la cama para un león, pero en el sentido que nosotros lo utilizamos en sociedad, ¿has visto alguna vez la cama de un león? Que la vendan en alguna mueblería. Pero esto requiere imaginación y eso es lo que quiero que pongas hoy, tu imaginación a trabajar. ¿Cómo te imaginas tú la cama de un león? ¿Sería una cama igual a la nuestra? ¿O cómo la verías tú? ¿Con hojas? ¿Cómo serían las sábanas? Imagínatela. Piensa en algunos otros ejemplos que tú puedas crear a partir de estas palabras. Yo te voy a poner otros 2 ejemplos. ¿Qué pasa si juntamos un pez y una uña? ¿Qué palabra formamos? Una pezuña, que la vemos en los cerdos, vacas, caballos. Pero ahora extraigamos o analicemos los significados. ¿Has visto alguna vez un pez uña? ¿Cómo te lo imaginarías? ¿En qué ríos lo encontrarías? O tal vez en el mar, en el océano. ¿De qué color sería? ¿Dónde tendría las aletas? Lo puedes dibujar. Y por último, tenemos un ala y un arma. Si juntamos estas 2 palabras, ¿cuál obtenemos? Obtenemos una alarma. Ahora piensa en la unión de las 2 palabras. ¿Crees que tiene alguna lógica o algún sentido? Como te indico, este es un juego para que tú también lo puedas compartir con las personas que te acompañan y puedas ver la construcción de las palabras.
Pero puedes ir más allá. Tratar de crear tus propias palabras. Por ejemplo, hablemos de un monstruo que flota. Podríamos convertirlo en un flonstro, un monstruo que flota. No es necesariamente una ballena, tampoco un pulpo, sino que tú puedes crear tu propio monstruo que flota. Entonces, ahora te invito que a partir de palabras que encuentres en este poema, puedas también tú crear tus propias palabras. Por ejemplo, una chagua, un hacha que corta el agua. En nuestro vocabulario social no existe, pero ¿por qué no lo puedes inventar tú? Puedes jugar con el lenguaje, puedes jugar con las palabras y crear más palabras y crear tu propio lenguaje, tu propio vocabulario. Entonces te invito a que nuevamente leas el poema que has copiado en tu cuaderno y pongas en práctica esto de construcción de palabras a partir de los significados que le podemos dar. Aparte también, con la estructura que hemos visto, quisiera que reescribieras el poema. Vemos acá que va en disminución, 3, 2, 1. Puedes crear con cualquier otra numeración que vaya en disminución y también puedes sustituir palabras. Por ejemplo, vino el día con sus hachas. ¿Qué otras palabras crees tú que se relacionan con hacha en cuanto a significado? ¿Cuál sería el elemento principal de un hacha? Que corta. ¿Qué instrumentos conoces tú que corten? Luego, alas rastreras de plata. Plata es un metal. ¿Qué otros metales conoces tú que se puedan relacionar y sustituir en este caso? Y se quedó desnuda el agua. Desnuda es una cualidad que está obteniendo el agua, es decir, un adjetivo. ¿Qué adjetivo conoces tú? Puedes hacer una lista y sustituirlos. Acá tengo un ejemplo que yo he construido. Eran 6, vino el día con sus tijeras. Eran 4, dedos rastreros de bronce. Eran 2, era ninguna. Se quedó huérfana el agua. Si te das cuenta, acá he sustituido los números, siempre va en una disminución. Luego, hachas por tijeras, porque también corta. Dedos, también los sustituí al azar. Bronce, que también es un metal. Y huérfana, que es un adjetivo. Entonces te invito a que también puedas tú escribir tu propio poema y que puedas inventar tus propias palabras. Espero que este tema haya quedado claro, si no te invito a que tú también lo puedas investigar más a fondo y que lo compartas con algún adulto o alguna otra persona que te esté acompañando. Recuerda de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa y comparte lo que has aprendido hoy. En mayo también tenemos algunas conmemoraciones especiales, por ejemplo el 30, que es el Día del Popol Vuh, y el 31, el Día de la Constitución Política de la República. Nuevamente te recomiendo que te laves las manos constantemente con agua y jabón o apliques gel y recuerda, quédate en casa. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad. A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Alejandro Velázquez y en esta oportunidad desarrollaré el tema números enteros del área de matemáticas. En esta oportunidad me acompaña en la interpretación Mauricio. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y su razonamiento lógico-matemático. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o con gel antibacterial. Empecemos. Como dijimos, el tema que vamos a tratar es el de los números enteros. Hasta ahora hemos venido trabajando únicamente con los que conocemos como los números naturales, que son aquellos números que usamos todos los días para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta contar al infinito. Pero los números enteros abarcan un conjunto completamente nuevo de números. Como dijimos, tenemos los números naturales, que son aquellos como el 1, el 2, el 3, el 4, sucesivamente. Pero ahora vamos a trabajar con el tema de los números enteros.
Lo primero que se te puede ocurrir es, bueno, pero el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 son números enteros. Es cierto, pero no son los únicos números enteros que existen. Tenemos una especie de reflejo de todos estos números que tenemos acá. Estos números son números que conocemos como positivos. Estamos acostumbrados a utilizarlos todos los días, de modo que no escribimos siempre el signo positivo antes de los números. Sin embargo, sabemos que está ahí. Si yo te digo 1, sabes que es 1 positivo, por decirlo de esa forma. Sin embargo, desde que somos pequeños y aprendemos a sumar y restar, hemos venido trabajando con un tipo diferente de números, que son los números negativos. Por ejemplo, si tenemos algo como 5 menos 3 igual a 2, nadie nos ha dicho que este menos 3 no es lo mismo que este 3 positivo que tengo yo arriba en los números naturales. Este menos 3 es una entidad completamente diferente y es lo que conocemos como números negativos. Y es ahí donde el conjunto de números enteros entra en nuestra clasificación de números. Por lo tanto, los números enteros son todos los números positivos con los que trabajamos todos los días, más el 0, más todos los números negativos que son el reflejo de cada uno de los positivos. Es decir, vengo contando desde menos infinito y llego a números como menos 3, menos 2, menos 1, luego el 0, y luego del 0 vienen los números que ya conocemos, los números naturales. Entonces aquí empezamos 1, 2, 3. Como dijimos antes, estos números positivos tienen aquí el signo, aunque está implícito, no siempre lo utilizamos. Y entonces la forma en que se conforma esto es un conjunto más grande en el cual se incluyen los números naturales. Si lo quieres imaginar como un diagrama, puedes pensar de esta forma. Tenemos un conjunto grande, que son los números enteros, y dentro de ese gran conjunto de los números enteros, hay uno más pequeño, que son los naturales. Y los números enteros también se pueden operar tal y como operamos con los números naturales. Los números enteros, es decir, los negativos, también se pueden sumar, también se pueden restar, se pueden multiplicar y se puede dividir, ya sea negativos entre negativos o negativos con los positivos. Pero vamos a dejar esto para la siguiente clase. Por ahora vamos a ver cómo podemos ordenar o cómo podemos identificar estos números, cómo podemos asignarles un valor. Hay una forma gráfica de representar los números enteros. Creo que ya estás familiarizado con esta forma de representarlos gráficamente. Y se hace por medio de lo que conocemos como la recta numérica, la cual voy a dibujar ahora en el pizarrón. Estamos acostumbrados también a usar la recta numérica para los números naturales. Yo puedo dibujar una línea recta que empieza en el 0 y puede ir subiendo indefinidamente. Entonces, por ejemplo, puedo ir graficando yo todas estas cantidades. Aquí tengo el 0, como dije, y el primero será el 1.
luego el 2, luego el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Así como puedo graficar los números naturales, puedo también graficar el conjunto entero de los números enteros. Solo que ahora voy hacia el lado opuesto. Hacia este lado. Y siempre empiezo a contar a partir del 0. El número que le sigue al 0 hacia el lado derecho es el 1. Bueno, el número que aparecerá a la izquierda del 0 también es el 1. Luego seguiría el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y el 9. Con la diferencia de que si yo voy hacia la izquierda, todos estos números van a ser negativos. Es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Claro, de nuevo te recuerdo que como dijimos, esto puede continuar. Aquí va el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, sucesivamente. Y de este lado también. Menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, sucesivamente. Pero ¿qué va pasando? Si yo voy hacia este lado, me voy acercando cada vez más al más infinito. Es decir, entre más a la derecha me voy, mayor es mi número. De este lado pasa exactamente lo contrario. Si yo voy hacia la izquierda, mi número se va acercando cada vez más al menos infinito. Es decir, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces vemos que hay una relación de orden dentro de los números enteros. El 1 es menor que el 2. El 2 es menor que el 3. El 3 es menor que el 4. Y así sucesivamente. Y el 0 es menor que todos los números positivos. Pero ¿qué pasa con los negativos? El menos 1 es mayor que menos 2. Menos 2 es mayor que menos 3. Menos 3 es mayor que menos 4 y así sucesivamente. Entonces date cuenta que a pesar de que la cantidad del número como tal, yo estoy acostumbrado a que 5 sea mayor que 4. Pero en los negativos ese orden se invierte. Por lo tanto, el 0 es mayor que todos los números negativos. Y esa es la diferencia, esa es la relación de orden que existe entre todos los números enteros. Finalmente, podemos definir la distancia que hay entre 0 y un determinado número como su valor absoluto. Vamos a hablar un poco más al respecto, como te dije, en una siguiente clase. Pero para que tengas ya una idea, el valor absoluto de un número es la distancia entre 0 y ese otro número. Sin importar si es positivo o negativo, la definición es la misma. Entonces, para resumir, diremos que los números enteros, los cuales vamos a denotar por medio de este símbolo, que es una Z, con doble línea diagonal, es el conjunto de los números que va desde menos infinito y pasa por todos los números negativos hasta llegar al 0 y luego se pasa a todos los números positivos hasta llegar al infinito positivo. Ahorita voy a completar lo que está en la pizarra.
Entonces empiezo en menos infinito, paso por todos los negativos hasta que llego a menos 3, menos 2, menos 1, 0, y luego paso a los positivos, 1, 2, 3, y sucesivamente así hasta que llego al infinito positivo. El conjunto de operaciones que puedo hacer con los números enteros son las mismas que podía hacer con los números naturales. Entonces, mis operaciones son suma, resta, multiplicación y división, claro, con ciertas reglas especiales, las cuales veremos más adelante. Y bueno, te preguntarás, ¿para qué me sirve a mí tener números negativos? ¿Qué utilidad les puedo dar? Bueno, resulta que, como te digo, los hemos venido usando desde hace mucho tiempo, desde que somos chiquitos y empezamos a hacer sumas y restas, ¿sí? Porque una resta, como la que dijimos al principio, 5 menos 3 igual a 2, no es más que la suma de 5 positivo y 3 negativo. Es una forma diferente de ver la resta. Estoy sumando los números enteros. Uno es positivo y el otro es negativo. Pero otra forma de verlo es también, ¿qué pasa si yo te digo que tengo 3 bananos, pero hay 4 amigos y yo le quiero dar un banano a cada uno? ¿Qué pasa? Me falta un banano. Entonces, esa falta de un objeto, de un banano, puede ser cualquier otro tipo de cosa, yo lo puedo identificar como un número negativo. En el ejemplo de los bananos, yo tendría menos un banano. Lo mismo pasa si vas a la tienda y quieres comprar una soda, una gaseosa. El tiendero te dice que la gaseosa cuesta 5, pero tú solo tienes 3. Entonces llegas a la conclusión de que te faltan 2 quetzales. Entonces tienes negativo 2. Otro tipo de cosas donde podemos ver el uso de números negativos es en la medición de la temperatura. Pues sabemos que tenemos temperaturas positivas arriba de 0 grados, pero también tenemos temperaturas negativas abajo de 0 grados. Una cosa más para la que tienen aplicación los números negativos es en la medición de las distintas altitudes. Por ejemplo, podemos decir que una montaña está a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, una planicie, por ejemplo, puede estar por debajo del nivel del mar, 10 metros debajo del nivel del mar. Y entonces diremos que la altura de la planicie es menos 10. Entonces tenemos aplicaciones diarias de este uso de números negativos y, como te digo, los hemos venido usando desde que somos pequeños, pero no de una forma consciente. Con esto concluimos la introducción al tema de los números enteros. Ten presente guardar todos tus trabajos, tus notas, tus copias y tus ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Recuerda compartir lo que aprendiste el día de hoy con cualquier persona que te acompañe, con un amigo, con un adulto, con quien puedas. Y te vuelvo a recordar que durante el mes de mayo tenemos varios días en los que conmemoramos distintas cosas. El 30 de mayo conmemoramos el Día del Popol Vuh y el 31 es el Día de la Constitución de la República. Te recordamos una vez más lavarte las manos con agua, jabón o gel y, sobre todo, quédate en casa. A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la receta correspondiente al área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación nos acompaña Pablo. Hola, Pablo.
Antes de empezar, te recomiendo que tengas todos tus materiales listos para tomar anotaciones y también que laves tus manos constantemente con agua y jabón o que utilices gel antibacterial para frotar muy bien tus manos, pero sobre todo quedarte en casa. Muy bien, vamos a comenzar con un tema que yo sé que has aplicado en estos días al estar con tu familia, tal vez tu mamá, tu tía, tu hermana, pues en algún momento han elaborado distintas recetas. Pero hoy vamos a ver el tema general de qué corresponde cada una de ellas, porque hay aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, todas estas, en las clases anteriores hemos visto sobre textos, la escritura de textos líricos, textos narrativos, y pues el tema de la receta corresponde a otro tipo de textos. En esta ocasión vamos a hablar, antes de empezar, sobre los textos instructivos, porque es de ahí donde debemos partir antes de dar la definición y la estructura de una receta. Así que vamos a ver un pequeño repaso sobre los textos instructivos. Estos dirigen al lector en la secuencia de pasos o actividades necesarias para llevar a cabo una acción determinada. Quiere decir que nos dan los pasos a seguir. Todas aquellas actividades que realizamos día con día es un seguimiento de instrucciones y los textos instructivos corresponden a estas pautas que nos dan. Los textos instructivos nos dan un mensaje concreto porque de manera clara y sencilla nos dicen cómo debemos de realizar alguna actividad. También nos dan indicaciones sobre qué paso debemos seguir y qué paso debemos, con qué paso debemos iniciar y con cuál debemos finalizar. ¿Esto para qué? Para una tarea o una acción. Algo muy importante es que las instrucciones las seguimos todo el tiempo y a cada momento. Desde que nos levantamos y en todas las actividades que realizamos aplicamos las instrucciones. Pero al momento de estar escritas, estas se convierten en textos instructivos. Las características de los textos instructivos es que deben llevar un lenguaje concreto, es decir, que las pautas deben de ser claras, las instrucciones deben de ser claras porque las vamos a seguir y deben de ir paso a paso. También que debe tener una estructura organizada, es decir, regularmente vamos a encontrar en juegos, en alguna actividad diaria, que vamos a tenerlo de forma escrita con un título, los materiales o ingredientes y la introducción para el proceso, es decir, las instrucciones paso a paso de cómo se va a llevar a cabo la actividad. La mayoría de textos instructivos corresponden a esta estructura. En un momento te voy a explicar cosas importantes que debes tomar en cuenta para poder redactar un texto. La clasificación que te voy a presentar es básica, es de manera general. Hay más tipos de textos instructivos, ¿sí? Pero te voy a presentar una de manera general. Los textos instructivos los encontramos en manuales de uso, por ejemplo, cuando compramos algún aparato o algún juego que necesitamos instalar o algún mueble que necesitan elaborar, trae un manual de uso. Entonces, ese es un texto instructivo. Los procesos de los experimentos también llevan un título, un listado de materiales y paso a paso cómo se debe de realizar el experimento. También las reglas de algún juego. Cuando tú juegas en casa con tu familia, siempre hay reglas que se deben seguir. Esto es parte de los textos instructivos. Y llegamos a los temas que vamos a ver hoy, que habla de la receta, pero en nuestro país también le conocemos a la prescripción médica, le damos el nombre de receta médica y también las recetas de cocina. O sea que es importante conocer un poquito sobre los textos instructivos antes de pasar a la estructura de las recetas. Por ejemplo, yo acá tengo un texto instructivo porque en algún momento los textos instructivos se acompañan de imágenes, de iconos que nos van a ayudar a ver de manera secuencial cómo está el proceso de la instrucción. Acá tenemos una imagen sobre la forma correcta de lavarse las manos. En 8 pasos nos están indicando cómo debemos de realizar este proceso
para poder tener las manos completamente limpias, algo que podemos aplicar muy bien en esta época de contención. Estos instructivos poseen imágenes, pero al tener procesos se convierte en un texto instructivo y las imágenes forman parte importante de ellos también. Los aspectos que se deben tomar en cuenta cuando comienzan la redacción de un texto instructivo es que el lenguaje debe ser claro, sencillo y lineal, es decir, que cualquier persona puede comprender el mensaje. Otro aspecto es que se detalla de manera cronológica, paso a paso, ¿sí? También en los textos instructivos encontramos marcas gráficas como números, asteriscos o guiones, que es donde me va marcando a mí qué paso debo seguir o con qué paso debo iniciar y con cuál debo finalizar. También poseen conectores lógicos. En algunos casos no hay, aparte de los guiones, hay palabras que sirven como conectores cronológicos. Por ejemplo, primero, después, en tercer lugar, finalmente, etc. Estos son conectores cronológicos. También en la redacción de textos instructivos se presentan dibujos o imágenes, como en el proceso de lavado de manos que te presenté a continuación. Las secuencias, y esto es bien importante que lo identifiques porque más adelante vamos a ver la estructura y vamos a ver cómo es que se evidencia esto. Las secuencias, o sea, los pasos que se dan en un texto instructivo, deben comenzar con verbos, pero hay tres formas de escribir esos verbos. Los podemos encontrar como infinitivo. Por ejemplo, si es alguna instrucción o alguna receta de comida, puede comenzar con recortar, lavar, etcétera, verbos en infinitivo. Quiero que escuches la diferencia. También pueden comenzar con verbos en imperativo, o sea que la acción se debe ejecutar. Recorte si estamos hablando de usted, o recorta si estamos hablando en la segunda persona. Lave o lava, ¿sí? Y por último, también podemos encontrar textos instructivos donde se utilice los verbos en modo reflexivo. Se recorta, se lava, ¿sí? Y al final, pues el objetivo o la finalidad es la misma, de transmitir el mensaje de los pasos que se deben seguir. Muy bien, hemos visto de manera general a qué corresponden los textos instructivos. Y como te mencionaba, la receta es parte de esto. Entonces, vamos a comenzar. Hay dos tipos de receta, desde la que usamos en la cocina, pero también aquella que nos dan los médicos cuando nosotros nos sentimos enfermos o tenemos alguna dolencia. A esta se le llama receta o prescripción médica, ¿sí? Yo te voy a explicar a qué corresponde esta y cómo es la estructura o cómo lo podemos encontrar o cómo nos la pueden presentar. Primero, es que la receta o prescripción médica es una nota oficial, es un documento oficial. La pueden emitir solamente los médicos calificados, ¿verdad? En la cual el médico autoriza al farmacéutico que le despache el medicamento a algún paciente y en la misma especifica la dosis o las indicaciones para tomarlo. Como te vuelvo a decir, este documento únicamente lo emite un médico calificado. Por lo tanto, una receta o prescripción médica es de carácter legal, ¿sí? Nosotros no podemos emitir una receta porque no somos médicos calificados, ¿verdad? Pero sí en algún momento hemos tenido la necesidad de ir al doctor y que éste pues nos dé una receta, ¿verdad? Por lo tanto, te voy a presentar cuál es la estructura de una receta médica o cómo debe de ir para que tú puedas identificar si está de manera correcta o no cuando te has encontrado con la necesidad de acudir al médico. Acá tengo un ejemplo de lo que es una receta médica, ¿sí? Y la estructura es la siguiente. Muy bien. Primero, debemos tomar en cuenta que deben de ir
los datos de la institución médica a la que acudimos. Eso es muy importante. Regularmente los vamos a encontrar de este lado, ¿sí? O según el formato de la receta que nos den. También en una receta médica deben de ir los datos del médico. Es muy importante conocer en quién estamos depositando nuestra salud. También encontramos el nombre del paciente, ¿sí? ¿Quién es la persona que acudió al médico? Y dentro de la receta también encontramos los medicamentos con las indicaciones de cuál es la dosis que debemos tomar, porque no es lo mismo decir que vamos a tomar 2 pastillas cada 8 horas que 8 pastillas cada 2 horas, ¿verdad? La dosis debe de ser la correcta y debe de ser en un lenguaje entendible. Y también debe de estar presente la firma y el sello del médico, que es quien emite la receta, ¿sí? ¿Ves? Estos aspectos son importantes conocerlos para cuando nosotros acudimos por alguna emergencia o algo al servicio de salud. Esto es lo que conocemos como receta médica, pero también está la famosa receta de cocina, que yo creo que muchos ya conocen a qué se refiere la receta de cocina. O tal vez en algún momento has ayudado a tu mamá o a alguien en tu casa para realizar la receta. Muy bien. La receta corresponde a textos funcionales que permiten conocer la preparación de un plato de comida, ¿sí? Esa es la receta. Me va a indicar a mí los ingredientes, cómo es la preparación, ¿sí? Y hay aspectos importantes que debemos tomar en cuenta para la redacción de una receta. Primero es que debe de tener un lenguaje sencillo y adecuado. Si tiene palabras pues que no todos conocemos, puede que en algún momento no podamos ejecutar la receta como esperamos, ¿sí? También que esas indicaciones deben ser precisas y claras, ¿sí? Y por último, debe tener un orden cronológico, ¿sí? Estos son los aspectos que se deben tomar en cuenta para elaborar una receta. Si ves, pues es sencillo porque es parte de los textos instructivos, pero debemos de seguirlos para tener los resultados que esperamos. Ahora bien, te voy a presentar la estructura de la receta, que no es, pues no varía mucho en la estructura de los textos descriptivos que ya te expliqué. Bueno, acá tengo yo la receta de un platillo típico guatemalteco, los rellenitos de plátano. ¿Han probado ustedes los rellenitos de plátano? Yo sé que sí. Producción, necesito un marcador. Muy bien. Vamos a ver lo que corresponde a los rellenitos de plátano para poder ver la estructura de los mismos, ¿sí? La estructura de la receta es la siguiente. Debe tener un título, ¿sí? El título debe de ser llamativo. El título debe de llamar la atención de la persona que va a leer la receta. También debe de tener los ingredientes con la cantidad específica. Aquí voy a hacer una aclaración. No es cantidad de ingredientes, porque yo puedo contar aquí 12 ingredientes, ¿sí? Los ingredientes deben llevar las cantidades que se le va a incorporar a la receta para, según las porciones que necesitamos. Eso es muy importante. ¿Qué cantidad de cada ingrediente se va a utilizar para elaborar la receta? También la cronología de la preparación o elaboración.
debe de ir paso a paso. Si observas en esta parte, como lo vimos en los aspectos a tomar en cuenta, es que utilizan números o viñetas o asteriscos o guiones, ¿sí? Y aquí te voy a explicar lo de los verbos. Te mencioné al inicio que las secuencias comienzan con verbos que pueden estar en infinitivo, en imperativo o en modo reflexivo. Acá dice, primero lavar y cortar el plátano en trozos. Si tú observas, el verbo está en infinitivo. No quiere decir que vas a usar para redactar tu receta un verbo en infinitivo, otro verbo en imperativo, otro verbo en reflexivo, no. Si vas a utilizar para redactar infinitivos, solo infinitivos en todos los pasos de la preparación de una receta. Si utilizamos imperativos, solo imperativos. Y por último está lo que corresponde a las imágenes. Y esta parte de la receta tiene como finalidad darle a conocer a la persona que va a elaborar la receta cómo quedaría el platillo al final. Es importante siempre en las recetas de cocina incluir la imagen, ¿sí? Te voy a presentar la misma receta, pero con verbos escritos o redactados en otro de los modos que vimos, ¿sí? Es la misma receta, tiene un título, la cantidad de ingredientes, la preparación y las imágenes. Pero observa, aquí dice lava y corta. Quiere decir que los verbos están en modo imperativo, ¿sí? En la forma imperativa del verbo. En el anterior estaban en infinitivo, o sea que en la receta de cocina no importa cuál de los tres utilices para redactarlos, pero debe de ser solamente esa, no puedes ir cambiando uno con otro. Así que vimos la estructura de la receta de cocina y también cómo es la estructura de una receta médica. Pero las recetas médicas, esas no nos corresponden a nosotros redactarlas porque solamente las redactan los médicos. Ahora, las recetas de cocina, sí. Muy bien, ¿qué es lo que vas a hacer entonces tú en tu casa? Como yo sé que estás en casa con tu familia y has podido estar este tiempo compartiendo con ellos, te voy a invitar a que reúnas cualquier hoja de papel que tengas, que reúnas un buen grupo de hojas y que elabores un recetario como este que yo tengo acá. Le vas a dar un nombre creativo. El mío se llama Recetario Mi Cocina en Cuarentena, ¿sí? Y le vas a colocar tu nombre porque tú vas a ser el autor del recetario. Entonces cada vez que alguien en tu familia cocine, tú vas a recopilar esa información y vas a ver qué ingredientes, cómo se prepararon y tú vas a redactar tus recetas y las vas a ir acumulando en tu recetario para que tú tengas un recuerdo de todo lo que has elaborado con tu familia en este tiempo de estar resguardándote en tu casa. Entonces, esto te queda como tarea y actividad para que compartas no solo con tu familia, sino que las puedas elaborar y puedas tener un recuerdo de qué fue lo que cocinaste en familia. Recuerda que todos tus trabajos y tus actividades debes de incorporarlas a tu portafolio de Aprendo en Casa para tener la evidencia de lo que has trabajado. Espero que hayas aprendido sobre textos instructivos y también sobre la parte que corresponde a la receta, que en esta ocasión vimos dos, ¿verdad? La receta médica y la receta de cocina con la estructura de cada uno y cómo es la redacción correcta para ello. Así que aprovecha este tiempo para elaborar tu recetario y poder ir acumulando ahí las recetas para que lo tengas y compartas con tu familia. Así que en casa con el adulto o con las personas que te encuentres, te invito a que realices la pregunta de qué aprendimos hoy en el programa. Te vuelvo a mencionar, aprendimos sobre textos instructivos, sobre la receta y la estructura de cada una de ellas. Así que comparte todos tus conocimientos y también te recuerdo que en este mes tenemos fechas importantes dentro de nuestro calendario para que tú lo recuerdes. El 30 de mayo es el Día del Popol Vuh y el 31 se conmemora el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Agradecemos a Pablo, quien estuvo con nosotros en la interpretación. Te recuerdo, lava tus manos constantemente con agua y jabón o utiliza gel antibacterial.
y frota muy bien tus manos. Por favor, atiende todas las recomendaciones de nuestras autoridades. Quédate en casa, que juntos saldremos adelante. Hasta pronto. A continuación, matemática segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Yo soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de método de sustitución, siempre de las ecuaciones lineales. Esto es del área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria, habilidad numérica. Pero antes de empezar, te recomiendo que puedas lavar tus manos constantemente con agua y con jabón. Y si no, utiliza gel antibacterial. Recuerda, debes quedarte en casa. Hoy vamos a dar una continuidad al proceso que hemos llevado de los métodos que estamos trabajando de ecuaciones simultáneas. Hoy hablaremos del método de la sustitución. Empecemos por comprender el punto de la sustitución. En programas anteriores conocimos el método de suma y resta, en el cual nosotros hacíamos 0 un valor y podíamos encontrar una de las incógnitas. Hoy vamos a sustituir una incógnita por otra. Esto nos va a hacer a nosotros determinar que podemos hacer cambios dentro de los procesos que estamos desarrollando sin alterar el concepto de la ecuación original. Es muy importante que puedas poner mucha atención. Y al final del programa el día de hoy te dejaré unos retos para que tú practiques en casa también. Así que vamos a iniciar con nuestro proceso de la sustitución. Entonces vamos a explicarlo. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, x más y igual a 5. Ya habíamos dicho en programas anteriores que cuando vamos a trabajar ecuaciones simultáneas tenemos que tener, si hay dos incógnitas, tenemos que tener igual cantidad de ecuaciones. Dos incógnitas, necesitamos tener dos ecuaciones. Entonces vamos a escribir la segunda ecuación. (4x más 2y igual a 20). En este momento yo voy a explicar el proceso que vamos a utilizar. Fíjate bien. Primero establecemos las ecuaciones. Ya las tenemos planteadas en el pizarrón. Luego de ello nosotros le vamos a asignar un nombre o un número que identifique a cada una de ellas. En ese momento que nosotros ya les colocamos una identificación, puede ser que le pongamos ecuación 1, ecuación 2, ecuación A, ecuación B, como tú las quieras llamar. Ya tenemos la referencia a qué vamos a estar nosotros orientando cada uno de los pasos que vamos a hacer. Luego vamos a introducir una de las variables en relación a la otra. Eso se llama sustitución y lo vamos a ir escribiendo en el pizarrón, en la que vamos a decir que vamos a sustituir tal valor. Antes de hacerlo, nosotros lo que tenemos que tener bien claro es colocarle la etiqueta o el nombre a cada una de las ecuaciones. Seguido de ello, repito, nosotros vamos a establecer a través de pequeños párrafos o pequeñas anotaciones qué es lo que estamos haciendo, porque como este es un proceso en el cual tú estás aprendiendo el desarrollo del método, lo vamos escribiendo paso a paso para que tú sepas en casa, cuando estés trabajando, de qué manera debes de irlo resolviendo. Colocamos la pequeña anotación y colocamos ya que vamos a sustituir una ecuación en la otra, referenciado a una de las incógnitas. Puede ser la X, puede ser la Y. La que a ti se te haga más sencillo. En el proceso que vamos a desarrollar, puede hacer que te aparezcan valores de quebrados. No te asustes, eso es normal. Si te salieran valores o cantidades exactas, está bien. Y si te diera valores o cantidades en las cuales tengas un quebrado o una fracción, también es válido.
Recuerda siempre que lo que está de un lado y va a pasar al otro lado de la igualdad, si está sumando, pasa restando. Y lo que está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Una vez explicado esto, procedemos a hacer el ejemplo. Primero, vamos a etiquetar cada una de las ecuaciones. Yo le voy a colocar ecuación número 1, ax más y igual a 5. Y a la número 2, 4x más 2y igual a 20. En este momento, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, y lo voy a escribir aquí. Despejando la y en la ecuación número 1. Yo voy a despejar la y en la incógnita, en la ecuación número 1. Vamos a proceder. Yo tengo x más y igual a 5. Estoy copiando la ecuación número 1. Ahora yo voy a dejar solo la y de un lado y voy a trasladar los términos al otro. Y va a ser igual, el 5 que ya estaba del otro lado de la igualdad, y esta x que de este lado está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Entonces, menos x, mire. Ahí estamos despejando la y en la ecuación número 1. Y nosotros venimos, y a esa le vamos a llamar ecuación número 3. ¿Por qué? Porque ya le hicimos un proceso. No alteramos nada. Lo que sumaba de un lado lo pasamos a restar. Y le colocamos siempre un nombre, una etiqueta, una asociación. Esto nos va a ir permitiendo que nosotros vayamos comprendiendo paso a paso lo que es la sustitución. Ahora vamos a trabajar con la segunda ecuación. Y vamos a escribir siempre el comentario. Despejando. Como es una sustitución en la misma literal, entonces nosotros vamos a despejar en la ecuación número 2 la y, siempre la misma literal. Entonces, tómelo en cuenta, despejando y en la ecuación número 2. Ahora vamos a utilizar la número 2 y vamos a despejar la letra y. Primero la vamos a copiar. 4x más 2y igual a 20. Mire, en ese momento solo trasladamos la ecuación para acá. Y ahora vamos a proceder a hacer el despeje correspondiente. Yo escribo 2y, el signo igual, el 20 ya estaba del otro lado de la igualdad, permanece ahí, y ahora tengo yo más 4y. En ese momento yo lo voy a pasar al otro lado como menos 4y, porque de este lado sumaba y al otro lado pasa a restar. Menos 4x, mire. Entonces me queda que 2y va a ser igual a 20 menos 4x. ¿Será que ya tenemos despejada la y en este momento? No. Todavía está afectada por un número 2, que está multiplicando a la y. Entonces este 2 que multiplica, y ponga mucha atención, ahora va a pasar a dividir el valor que nosotros tenemos del otro lado de la igualdad para que la y quede solita. Lo vamos a hacer en este espacio de acá. Y va a ser igual, escribimos 20 menos 4x, y ahora el 2 que estaba aquí multiplicando va a pasar a dividir. Mire. Muchos estudiantes en este paso ya empiezan a decir, este es un quebrado, yo ya no lo puedo resolver. Es muy sencillo de hacer. Y va a ser igual,
Y como son términos que se están agrupando en este momento, recordemos programas anteriores en las que nosotros podemos separar los términos y trabajarlos uno a uno, porque son afectados por un signo, que es un menos o un más. Ahí usted puede separarlos y hacer las divisiones por separado. Entonces nos va a quedar 20 dividido 2 menos 4x dividido 2. Si usted se da cuenta de esa expresión, que regularmente es hasta donde la mayoría de estudiantes llega, porque dice ahí hay un quebrado y yo ya no lo puedo resolver, hasta ahí, es muy sencillo. Mire, usted está separando los valores siempre afectados por el signo negativo. Esa es una resta de un mismo, recuerde, un mismo denominador. Entonces usted puede separar los términos. Usted en clases de aritmética ya lo sabía y ahora lo estamos aplicando a la parte de álgebra. Mire, el concepto es el mismo. Ahora venimos y vamos a separar esto. Y va a ser igual a ¿cuántos 2 caben en 20? Entonces venimos y hacemos la división, que son 10. 10 por 2, 20. Mire, ya nos quedó como un número entero. Colocamos el signo que corresponde y ahora decimos cuántos 2 caben en 4. Entonces caben 2. Y ese ya viene acompañado de una literal. Entonces la ecuación nos queda y es igual a 10 menos 2x. Y a esta nosotros le vamos a llamar ecuación número 4. Mire. Usted ya tiene aquí los términos en y los términos en y. ¿Se da cuenta? Usted en este punto ya tiene las dos ecuaciones, la 1 y la 2, igualadas a la misma literal. Ahora usted los va a sustituir. ¿Cómo lo va a hacer? Sustituyendo. Y en este punto usted tiene que tomar una decisión. Usted puede decir, sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 2 o la ecuación 4 en la ecuación 1. Ahí es donde empieza el proceso de la sustitución del método y es donde usted, si ya tiene las dos alternativas, escoge una. Si aquí usted despejó la primera, la sustituye en la segunda y si utilizó la segunda, la sustituye en la primera. ¿Estamos bien en casa? Lo van apuntando, por favor, muy importante que usted vaya tomando nota de esos pasos y se vaya dando cuenta que no es difícil, lo que requiere es práctica. Entonces yo voy a sustituir la ecuación 3 en la ecuación número 2. En este momento, este valor que yo tengo acá, esta expresión, yo la voy a sustituir en donde se encuentra la letra y. Y de esa manera, yo voy a poder resolver los valores para la x. Y luego esos valores yo los puedo meter acá y encontrar el otro valor. Vamos apuntando en casita y vamos a continuar. Ahora venimos y hacemos la sustitución y tenemos 4x más 2y igual a 20. Ahí estamos escribiendo la ecuación número 2, tal como nosotros la estábamos trabajando. Ahora vamos a colocar la ecuación 3 sustituida en lugar de la y. 4x más 2, abro paréntesis y voy a colocar 5 menos x. 5 menos x es igual a 20. Vea, 4x más 2y igual a 20, lo corrimos para acá para que lleváramos un orden y vayamos escribiendo
ordenadamente el proceso. Y ahora sustituimos la ecuación número 3, que fue la primera que encontramos, en la ecuación número 2. 4x solo se copia, más 2, abro paréntesis, y en lugar de colocar y, voy a colocar el valor que es 5 menos x. 5 menos x igual a 20. Conforme usted vaya trabajando en casa, se va a dar cuenta que el proceso es bien rápido. Eso nos va a ayudar a nosotros a encontrar nuevas maneras de resolverlo. Ahora vamos a proceder a hacerlo. 4x, signo más, 2 por 5, 10, más por menos, menos 2 por x, 2x igual a 20. Mire, ahora esa ecuación ya nos está quedando solo en términos de una literal. Esto nos permite a nosotros resolver el valor directamente para esta literal. Ahora vamos a proceder a dejar las incógnitas de un lado y las cantidades conocidas del otro. 4x menos 2y va a ser igual a 20, que ya lo teníamos acá, y este más 10 pasa al otro lado como menos 10. Mire, esta es x. 4x menos 2x, 2x igual a 20 menos 10, 10. X va a ser igual a 10 dividido 2. Vamos a trabajar en esta parte de acá. X es igual a 10 dividido 2. El 2 que estaba aquí multiplicando pasó a dividir. Y ahora 10 dividido 2 es igual a 5. Ahí ya tenemos la respuesta del valor de la ecuación. Mire, 5. Y entonces ya llevamos la ecuación 1, 2, 3, 4. Esta se va a convertir en la ecuación número 5. La respuesta que tenemos en este momento. Este valor que nosotros encontramos, ahora decimos, sustituyendo la ecuación número 5 en la ecuación número 4. Por eso fue que la encontramos desde el principio, mire. Ahora que ya tenemos el valor de x y ya lo tenemos despejado en esta, nosotros vamos a proceder a ingresar ese valor acá. Y ahí vamos a encontrar cuánto vale la otra incógnita. Ya tenemos x y ahora vamos a encontrar la letra y. En casita, por favor, vayan viendo que vamos en un proceso bien ordenado, paso a paso, y lo estamos haciendo incluso escribiendo anotaciones para que usted sepa de dónde viene cada uno de los valores. Los retos que yo te voy a dejar el día de hoy, vas a hacer el mismo procedimiento con nuevas ecuaciones que vas a encontrar a partir de la tarea que vamos a dejar el día de hoy para que tú puedas practicar en casa. Ahora sustituyendo este valor en la ecuación, dice y es igual a 10 menos 2x. Mire, lo único que hice fue trasladar la ecuación. Ahora yo voy a sustituir el valor de 5 en lugar de la x. Y va a ser igual a 10 menos 2 por 5. Mire, en lugar de la x, yo coloqué 5. Y va a ser igual a 10 menos 5 por 2, 10. Y va a ser igual a 10 menos 10 es igual a 0. Y esa es la ecuación número 6. Mire, yo ya sé ahora que el valor de x es igual a 5 y el valor de y es igual a 0. Ahora vengo yo en este momento y puedo sustituir estos valores en la ecuación número 1 para verificar si está bien hecha el método de sustitución. ¿Cómo lo hago?
Me imagino que en casita ya copiaste esta parte. Ahora venimos, vamos a borrar esto para que no se vayan a confundir. Y vamos a hacer la prueba. Si nos cumple con la igualdad de la primera ecuación, quiere decir que las dos ecuaciones están bien y los valores también. Entonces, sustituyendo esa ecuación se llama 5 y esa ecuación se llama 6. Sustituyendo 5 y 6 en la ecuación 1 para corroborar que está bien realizado el método. Primero yo escribo x más y igual a 5. Solo estoy trasladando la ecuación para acá. Ahora voy a sustituir los valores de 5 y 6. X vale 5 más y vale 0 es igual a 5. 0 pues es 0. Entonces nos queda que 5 es igual a 5. Mire, cumple. Muchas veces el docente en clase no hace la demostración por tiempo. Nosotros tratamos en este programa que te quede claro todo el proceso para que de esta manera tú puedas tener la oportunidad de hacer más ejercicios en casa y puedas hacer las comprobaciones. Sepas que sí se puede. Y si te cumple con una de las dos, el proceso está bien realizado. Yo te invito a que hagas la otra, en casa la otra revisión y te tiene que dar exactamente el valor que corresponde. Así que este método, al igual que el de suma y resta que ya habíamos visto en ocasiones anteriores, te permiten a ti resolver ecuaciones simultáneas. Si hay dos ecuaciones vas a tener dos incógnitas. Si tienes tres incógnitas vas a tener tres ecuaciones y así sucesivamente. En ese momento te voy a colocar acá unos retos para que puedas desarrollarlos en casa con ayuda de algún adulto. Y de esa manera, pues, aprovechemos el tiempo que estamos en cuarentena y puedas resolver estos mismos problemas en casa. Pero también tú puedes buscar más. Si tienes un álgebra a mano, ahí los puedes encontrar. Si tienes material que has recibido del establecimiento, revisa, ahí hay más ejemplos para hacer. Entonces, el reto de hoy. Mire. Estamos abriendo un segmento dentro del mismo programa que estamos haciendo, el reto de hoy. Usted va a desarrollar las siguientes ecuaciones. 3x más 6y igual a 18. 5x más 10y igual a 30. Este es un primer reto y vamos a dejar un segundo reto. X más 4y igual a 10 y 2x más y igual a 5. Te invito a que puedas hacer estos retos en casa. Los resuelvas y los apuntes. Recuerda que todo lo que trabajamos nosotros aquí en Aprendo en Casa, tienes que ir haciendo un portafolio y agregando todas las actividades que hacemos con la fecha y el título de cada uno de los procesos que llevamos. Estamos trabajando lo que son ecuaciones lineales con los métodos de sustitución el día de hoy. Este es el reto que yo te invito a que hagas en casa durante estos días. Debes de tener presente, y lo reitero nuevamente, debes de tener presente guardar todo en tu portafolio. Si estás usando hojas y en tu cuaderno todo bien escrito, bien organizado. Debes de compartir esta información con un adulto para que ellos vayan verificando tu aprendizaje en casa. Recuerda siempre que todo lo que aprendes aquí lo puedes poner en práctica directamente con demás familiares que tienes y sea un método de aprovechamiento del conocimiento. Recuerda que el conocimiento es el único bien que dándolo a otros, crece. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Lo que son los métodos de sustitución de las ecuaciones lineales.
También te recuerdo que en este mes estamos celebrando el Día del Popol Vuh, el próximo 30 de mayo. El próximo 31 también tenemos el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Todos estos programas que estamos llevando a cabo, repásalos, practícalos y ten la oportunidad de hacer más ejercicios. Recuerda siempre de lavarte las manos, por favor, 20 segundos antes de que cualquier otra cosa pase, tú lávate las manos. Si no, usa gel antibacterial y eso te va a ayudar a mantenerte bastante sano en la pandemia que estamos viviendo en este momento. Para ti, para mí y para todos, lo más importante es quédate en casa. Hasta la próxima. A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Cristian Sandoval y en esta oportunidad desarrollaré el tema del himno y el mito. Vamos a trabajar la mitología universal del área de comunicación y lenguaje para alumnos de tercero básico. Necesito que tengas a la mano tu cuaderno de comunicación y lenguaje, hojas en blanco, lápices de colores, lapicero negro o azul. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le puede ayudar a ejercitar todo lo que es memoria, comprensión lectora, habilidad lingüística y otras habilidades que le pueden ayudar a escribir y a redactar documentos. Antes de empezar, quiero recordarte que laves bien tus manos durante 20 segundos, cantan una canción que te guste mientras lo lavas y si no tienes agua y jabón cerca puedes utilizar gel antibacterial. Muy bien, vamos a empezar con el tema. Te comenté que vamos a trabajar el himno. Con el himno vamos a ser un poco breves porque las características del himno son muy parecidas a las características de un poema. Entonces, veamos el himno. El himno lo podemos representar o lo podemos encontrar escrito en versos, en estrofas, lleva rima, lleva ritmo y lleva métrica. Estas podrías pensar que son las características de un poema. Sin embargo, todo esto, lo que es el ritmo y la métrica, son partes de la música, de la entonación de una canción. Por lo tanto, un himno podríamos decir que es un poema cantado, ¿sí? Esto es cantado. ¿Has escuchado alguna vez un himno? El himno nacional, el himno a tu escuela, el himno a tu colegio. Si te das cuenta, hay clases de himnos. Está el himno nacional, esto evoca, es un emblema de un país, el emblema de un municipio, porque no solo hay himnos por países, hay himnos por departamentos, hay himnos por países. Existe el himno a Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? Existen los himnos de guerra que evocan a rebelión, a pelea, a una lucha, y algunos países su himno nacional es entonación a un himno de guerra. Existen himnos religiosos que van acompañados de la liturgia y son los que son utilizados en misas o algunas actividades religiosas. Existe el himno al deporte, el himno a las Olimpiadas. En el mundial, si te das cuenta, cada vez que hay un mundial se cambia la canción del mundial y decimos, ay, la canción del mundial, pero su nombre correcto es el himno al mundial. Hay himnos escolares. Piensa si en tu escuela alguna vez has cantado el himno a la escuela o un himno diferente, o de repente para el Día de la Madre cantas un himno o cantas un himno para el Día del Maestro. Y hay himnos políticos. Pueden ser pequeños, pero cuando hay campañas políticas, los políticos sacan un mensaje breve y eso es el himno de su partido, es el himno de ese partido político. Si te das cuenta, has utilizado en otras ocasiones cantar un himno. Pero vamos a hablar del himno que más nos representa a nosotros como país, que es el himno nacional. Y si te das cuenta, nuestro himno nacional está formado por 2 estrofas. Y cuando tiene una estrofa que tiene una entonación repetitiva, porque se oye bonito y exalta lo que tiene el país, le llamamos coro. En muchas canciones hay coro, pero repito, los himnos, sus características es que tienen rima. Y acuérdate que hay rima asonante y rima consonante. Tiene ritmo y tiene métrica. Y está presentado en estrofas. Aquí podemos ver nuestro himno nacional presentado en estrofas y que en algunas de ellas encontramos ritmo y encontramos rima. Entonces, esto es lo que es el himno. En resumen,
Un himno es un poema cantado. Muy bien, vamos a pasar a otro tema. Antes de que empecemos, quiero que en tu cuaderno o en una hoja tú hagas un cuadro como este, que hagas 6 espacios, ¿sí? Haz 6 espacios para que puedas escribir lo que yo voy diciendo. Así vas trabajando conmigo. Ese va a ser tu trabajo de hoy. No va a haber una tarea al final, sino que eso es lo que vas a ir trabajando conmigo. En lo que tú preparas tu material, yo voy a leer, voy a hacer una lectura y quiero que la escuches. La caja de Pandora. Todos hemos oído alguna vez la expresión la caja de Pandora, pero ¿sabemos realmente de qué se trata y de dónde viene? Muchos me dirán, la caja de Pandora me habla de algo que trae sorpresas o que algo que trae algo inesperado. Entonces escuchemos de dónde viene esa expresión. Pandora fue la primera mujer humana creada por Hefesto, por orden de Zeus, y siendo dotada por los diferentes dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos. El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran y propició con el tiempo que se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido, en la cual estaban encerrados todos los males del mundo, con instrucciones de no abrirla jamás. Sin embargo, uno de los dones que había recibido Pandora era el de la curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué había dentro, algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se repartieran por todo el mundo. Asustada, Pandora cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres, con el fin de ayudarles a soportar los males y vicisitudes del mundo. Lo que acabo de leer es una historia mitológica. Vamos a hablar de lo que es mitología. Antes de que lleguemos al concepto, vamos a ver un poquito de la mitología universal. Es muy interesante, es bonito, es provocativo a leer la mitología. Y vamos a ver también la diferencia entre mito y leyenda. Si puedes ver, aquí tenemos la mitología egipcia. Estamos hablando que ellos redactaban mitos o historias míticas más o menos unos 4000 años antes de Jesucristo. Y dice que la cultura egipcia habla de la vida después de la muerte. Gran número de dioses, ritos funerarios y de culto al dios Sol. Cada dios tenía relación con algo. Estaba el dios del amor, el dios de la lluvia, el dios de la comida, el dios del sol. En la cultura japonesa, estamos hablando más o menos unos 3000 años antes de Jesucristo, los dioses poseen nombres propios. Ya no eran llamados solo dioses, tenían un nombre propio. Los dioses y héroes aparecen en la mitología. También aparecen demonios y espíritus. Y aquí aparece la interacción con animales, ¿verdad? Los elementos de adoración aparecen en la mitología japonesa. Vamos a la mitología celta. La mitología celta, más o menos 1800 años antes de Jesucristo, ¿sí? Es una referencia. Sus protagonistas son generalmente dioses. Si te das cuenta, aparecen dioses, dioses y dioses en las 3 mitologías que vamos viendo. Héroes con poderes sobrenaturales o extraordinarios, transmitidos oralmente. No hay nada escrito más que lo que se dice que dijeron, que dijo alguien, ¿verdad? Entonces, es tradición oral. Y aparecen héroes y villanos. Vamos a la mitología romana, es de la más conocida. Esta era politeísta. Politeísta es un sinónimo de decir que obedecían a muchos dioses y que se referían a muchos dioses. Politeísta. Antropomórficas, quiere decir que habían objetos o habían especies parecidas al ser humano. Dioses adoptados de otras culturas. Cuando miramos la mitología romana y griega, vamos a dar cuenta que hay dioses compartidos, solo que cambian el diferente nombre. Tienen los mismos poderes, tienen las mismas historias, pero solo cambian de nombre.
en la personificación de aspectos y objetos de la naturaleza. La montaña hablaba, la diosa luna, ¿sí? La diosa del río, o el río se expresa, el río le habla a la montaña le habla al volcán. De eso se trata, o eso nos quiere decir cuando nos dice que personifican aspectos y objetos de la naturaleza. En la mitología griega, que es de las más famosas, estas llegaron a formar parte de la religión, hasta el punto de que historias mitológicas recaen en la religión que promulgaban en Roma, en Grecia, perdón. Colección de relatos escritos en forma figurativa. Comparan algo y lo hacen hacerlo que sea similar a algo que están expresando. Uno de sus temas principales en la mitología griega es la guerra. Hablan mucho sobre la guerra, el dios de la guerra, ¿sí? Los esclavos tomaban parte importante de la mitología. Y nos vamos a la mitología nórdica, ¿sí? En la mitología nórdica estamos hablando más o menos en el año 700 y antes de Cristo, y estos eran escritos como poemas. Se refiere mucho a la creación y al fin del mundo. Y esta mitología nórdica es la que vemos reflejada mucho en nuestros cómics. Por eso te van a sonar parecidos o familiares los dioses que te voy a mencionar. Y se refiere mucho a la creación. Habla de héroes, dioses y criaturas especiales como Thor, Odín, los elfos, los monstruos y la magia. Todas estas tienen cierta magia en su relato y en su narración. Estas son las características importantes. Entonces, si te das cuenta, todas ellas poseen aspectos similares, porque el ser humano, desde que se concibió como ser humano, tiene la necesidad de explicarse y usar la lógica para poder explicar cómo se creó lo que tengo enfrente, cómo se creó la luna, cómo se creó el sol. Y estas historias mitológicas le ayudan a él a resolver esas dudas. Y entonces, ahora vamos a ver la mitología maya, que no está lejos de esta que tenemos acá. Por lo que te comentaba, la mitología maya también, como seres humanos, el hombre busca explicarse de dónde viene, de dónde surge, de dónde sale todo eso que él puede ver con sus ojos. Entonces, la mitología maya, una de sus características es que es naturalista, porque se refiere mucho a la naturaleza. Esto lo puedo comparar cuando hablamos de la mitología romana, que se refiere mucho a los seres naturales. Seres sobrenaturales, también nos habla de seres sobrenaturales. Interacción entre personas y animales. El animal habla con un hombre y el hombre se refiere hacia los animales, generando una actividad de valores. Rituales. También vimos por allá en la japonesa que habla de rituales, en la egipcia también habla de rituales. Es politeísta, que se refiere a que veneran muchos dioses o hablan de muchos dioses entre su religión. Y es de orden poético. Quiere decir que la podemos encontrar en forma de poemas, como versos, con rimas, con un estilo muy lírico para ser representado. Muy bien. Vamos a leer un mito de la cosmovisión maya. Ya leímos uno de la cosmovisión griega, que era la caja de Pandora. Y te voy a leer la historia del chom. Es un mito, el chom. Y tú vas a determinar de qué animal te estoy hablando. El chom cuenta la historia de los pájaros llamados chom y del castigo impuesto para estos por parte del rey Uxmal. Los chom eran pájaros con plumajes de colores que sobrevolaban el palacio del rey al momento de la celebración realizada por este para honrar al señor de la vida, Unab-Ku. Los chom se comieron la comida que el rey había hecho preparar para dicha ocasión. Uxmal ordenó un castigo para ellos y fue un grupo de sacerdotes quienes se hicieron cargo de llevarlo a cabo. Realizaron un preparado especial de color negro, el cual volcaron sobre el cuerpo del chom y decretaron que de ahora en más comerían solo basura y animales muertos. Como resultado,
Los chom se convirtieron en pájaros de plumaje negro y reseco, con cabeza peloneada. Para no ser vistos, vuelan muy alto y bajan únicamente para buscar comida entre la basura. Si pensamos y reflexionamos en lo que leí, te estoy hablando de un buitre, ¿verdad? Entonces, también dentro de nuestra cultura maya existe la mitología. Ahora bien, te preguntas, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? El mito evoca historias y narraciones de la creación, seres mágicos, y la leyenda es una tradición oral que no se sabe si fue cierta o no, igual que el mito, pero el mito se ha confirmado que es una historia fantasiosa, y en la leyenda existe todavía la duda de que sí pueda o no ser verdad. Muy bien, para terminar, vamos a consentir nuestro concepto de mito. ¿Qué es un mito? Yo creo que tú podrías armar tu concepto con todo lo que hemos visto. Un mito es un conjunto de historias y leyendas de un pueblo o región. Por lo tanto, mito y leyenda no es lo mismo. Cuentan los orígenes legendarios de un pueblo. Son atemporales. Si te das cuenta, lo que te comentaba de la mitología nórdica, muchas de nuestras historias fantasiosas que nos cuentan ahora en los cómics y en revistas tienen que ver mucho con la mitología. Son principales protagonistas son los dioses y los héroes. Y interviene la magia y poderes sobrenaturales. También el término mito lo utilizamos cuando decimos, eso es un mito, no es cierto. Hemos acuñado este concepto para decir que algo, lo que están diciendo, no es cierto. Entonces, para eso lo utilizamos. Espero te haya gustado el tema y que lo hayas ido trabajando en tus hojas para que puedas avanzar. Al terminar tu hoja, puedes colocarla, mira, yo la he trabajado aquí, puedes colocarla en tu portafolio para que siempre tengas los registros de lo que vas trabajando. Le damos gracias a Pablito que nos está interpretando ahí abajo, ¿verdad? Gracias, Pablo. Y quiero agradecerte tu atención en este día. Recuerda tomar en cuenta las celebraciones próximas, que el 30 de mayo estaremos celebrando el Día del Popol Vuh, que es parte de nuestra mitología maya. El 31, el Día de la Constitución Política de la República. Y no olvides lavarte tus manos constantemente, usar alcohol en gel y principalmente, recuerda, quédate en casa. A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Leonel, como siempre saludándolos de la mejor manera, y en esta oportunidad desarrollaremos el tema del volumen de los sólidos o cuerpos geométricos. Esto es del área de matemática de tercero básico. Los invito a que en este momento consigan su lápiz, lapicero, cuadernos, sus hojas, su calculadora, por favor, para que empecemos a trabajar. Y al mismo tiempo nos lavamos y nos desinfectamos. Tenemos que ser muy precavidos, por favor. Vamos consiguiendo nuestras cosas entonces. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y la clasificación de patrones y figuras. ¿Estaremos listos? Muy bien. Como pueden ver acá está nuestro tema. Así que lo copiamos. El volumen de los sólidos. Vamos a empezar por aclarar qué es el volumen. En geometría el volumen es la capacidad que tiene algo, ¿sí? Es hasta dónde se llena o hasta dónde está vacío, ¿sí? Es la cantidad o el espacio que ocupa. Y lo podemos ver con cosas de la vida real. Si yo tengo este simple vaso que todos tenemos en casa,
su volumen va a ser cuando esté totalmente lleno, ¿sí? O puede ser totalmente vacío. Pero en general viene de una figura geométrica. Sería ¿un qué? Ayúdenme. ¿Qué figura geométrica será? Un cilindro, muy bien. Algunos tienen algunas formas geométricas, otros unas formas curiosas o de estilo, pero en general la base es un cilindro, ¿sí? Entonces, este cuerpo sólido, el cilindro, podemos calcular el volumen, o sea, el espacio que ocupa. ¿Cuánto va a ocupar el líquido que esté adentro de este volumen, que es un vaso? Cambiemos. Cualquiera ha comprado un juguito de esta manera, ¿sí o no? ¿Sí? Esto tiene un volumen, o sea, la cantidad de líquido que hay adentro, ¿sí? Esta es otra figura. Si se fijan, tiene todos los lados paralelos, de 2 en 2, miren. De 2 en 2, todos son paralelos. No se juntan ni se separan. Se llama entonces paralelepípedo. Repitamos, paralelepípedo. Viene de la palabra paralelo, ¿sí? No es un cubo precisamente, fueran todos sus lados iguales, pero esta figura puede ser una caja de medicina, una caja de cereal o este tetrabric. Entonces podemos ver con estos ejemplos que los sólidos geométricos están a nuestro alrededor y nos sirven, nos auxilian en muchas oportunidades. Pero debemos conocer cuál es el volumen, la cantidad de alguna sustancia que quepa adentro de ellos. El volumen podemos decir entonces, apunten, que es el espacio que ocupa esa figura. Apuntémoslo pues. El volumen podemos decir que es el espacio que ocupa dicha figura. Tenemos varias figuras en la vida real, unas que podemos identificar fácilmente, otras no tanto, ¿sí? Pero para cada una de ellas se ha logrado clasificar y diferenciar. De esa manera es que yo puedo obtener las fórmulas de cada uno. Aquí entonces ahora colocamos de título fórmulas de ese volumen de cada figura. Pongamos pues fórmulas de volumen. La primera que quiero que apunten, ahí está, miren. Es el cono. ¿A qué es igual? A 1/3 por pi por el radio cuadrado por la altura. Apúntenlo por favor. El volumen del cono, 1/3 por pi, la constante matemática, multiplicado por su radio al cuadrado y por su altura. Apuntémoslo. ¿Estamos bien? Ese es el cono. ¿Han visto los conos? Las señales de tránsito en alguna carretera, cuando nos detiene Metra, ¿han visto el cono? Esa figura geométrica, ese cuerpo geométrico es muy útil. Si no lo hemos visto, pues aquí está. ¿Sí? ¿Qué tiene como base? Una figura circular, ¿sí? Y si lo ponemos de perfil, es como un triángulo, ¿verdad? Entonces, ese triángulo girado forma mi figura cónica, ¿sí? Dibújenlo, por favor, de la mejor manera que puedan. Ahí está el cono. Identifíquenlo en algún utensilio, objeto de su casa. Ahí está el cono. Y ya sabemos la fórmula entonces de su volumen, del espacio que ocupa. ¿Cuál es? 1/3 de pi por el radio al cuadrado y por la altura. ¿Dónde estará el radio? En la base, porque como aquí hay una circunferencia, del centro para la orilla está el radio, ¿sí? Esa medida me la tienen que dar, esa dimensión. ¿Y dónde estará la altura? Pues la altura la vamos a obtener, ¿de dónde? De la base hacia la parte más alta. Esa va a ser mi altura, ¿sí? Ahí tengo entonces las dimensiones. ¿Y dónde las localizo? En la realidad, en esta figura. ¿Estamos claros? También podemos calcular, miremos para la cámara,
El volumen del cilindro, ahí lo tienen. Copien la figura, la fórmula, por favor. Cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Ahora solamente es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Copiemos, pues. ¿Y qué era el cilindro en la vida real? Un vaso. Puede ser un contenedor de basura. Puede ser un cono de hilo, etcétera, etcétera. Hay tantas figuras cilíndricas, ¿sí? Pero notamos algo en ellas. ¿Por qué es un cilindro? ¿De dónde se genera? Regresemos al vaso. La base es un círculo. Del centro a la orilla, al radio. ¿Y la altura va a ser? De la parte más alta a la base. Otra vez. Ahí está la medida o dimensión de la altura. Ya sabemos entonces dónde está la R y dónde está la H. Radio por altura, ¿verdad? Ya tenemos dos figuras entonces. Tercera fórmula que vamos a apuntar, por favor. Ahí está. La esfera. Vamos apuntando. 4/3 por pi multiplicado por el radio al cubo. O sea, exponente 3. Repito, el volumen de la esfera es 4/3 por pi por el radio al cubo. ¿Estamos bien ahí? ¿Ya la copiamos? ¿Quién me dice un ejemplo de una figura esférica? ¿Un balón? ¿Un balón? Muy bien. Puede ser esta pequeña esfera, esta pelotita que tengo aquí. La conseguimos en una piscina de pelotas, ¿sí? Entonces, esa es una figura esférica, ¿sí? Y otra vez la base es una circunferencia, que al ser revolucionada o rotada, forma el cuerpo geométrico, pero ahora ya tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Porque lo puedo tomar, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Otra vez, yo localizo dónde está el centro y hacia la orilla encuentro R, o sea, su radio. Esa es la esfera, ¿sí? Hay infinidad de usos para esta figura geométrica. La encontramos en cualquier lugar de nuestra casa, de nuestra oficina, del colegio, del instituto, donde quiera que estemos, encontramos figuras con base a la esfera, ¿sí? Entonces hemos copiado la fórmula, ¿cuál es? 4/3 por pi por el radio al cubo. Nos falta una más. Ahora nos va a tocar entonces, con estas 4, que ya las conocemos, que ya las tenemos ahí, hacer ejemplos, ¿sí? De la vida real. Vamos a empezar con el número 1. Coloquemos pues, ejemplo número 1. El primer ejemplo lo vamos a asociar con calcular el volumen de esta figura. ¿Qué dijimos que era? Un cilindro, muy bien. Entonces apunten ustedes, ayúdenme pues. Hallar el volumen de un cilindro. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Busquen la fórmula, por favor. Muy bien, la localizaron, es pi por r cuadrado por h, ¿verdad? Muy bien. Traten de dibujar su cilindro, así como teníamos el vaso, ¿sí? Ya tenemos la fórmula. ¿Cuál será? Pi por el radio al cuadrado por h. Muy bien. Vamos a calcular el volumen de un cilindro que tenga
un radio de 8 centímetros y que tenga una altura de 20 centímetros. ¿Sí? Visualicen aquí. El radio va a ser de 8 centímetros, pero la altura, esta dimensión, de 20 centímetros. Ese va a ser nuestro cilindro. Lógico que esta es la representación nada más. ¿Sí? Tiene 8 de R, la altura como también tiene centímetros, entonces hay otra vez centímetros. Centímetros a la 2 por centímetros a la 1 me queda centímetros a la 3, centímetros cúbicos. Y ahí tengo los 3. Entonces, todos los volúmenes están en 3 dimensiones, largo, ancho y altura. Entonces, están en la vida real, como todos nosotros, en la tercera dimensión. O como decimos comúnmente, son figuras en bulto, ¿sí? Pero porque tienen entonces las 3 dimensiones, por eso sus unidades siempre van a estar elevadas a la 3. Eso representa las 3 dimensiones en las que nos manejamos todos los seres vivos, ¿sí? Y los objetos. Ahí tenemos entonces el primer ejemplo, un cilindro. Termínenlo de copiar, por favor. Y ustedes también conmigo vayan interactuando, haciendo las operaciones, por favor. Muy bien. Cambiamos entonces de modelo matemático. Siempre vamos a calcular el volumen de algo. Ese algo ahora es otra vez nuestra cajita de nuestro juguito. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Eso,